Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Compartiendo Vino, la mesa con Violeta. Y hoy es debut de Norma Godoy. Es una terapeuta que también, como todo, me ha llevado me la ha traído la vida, me la ha regalado o lo las ha regalado. A veces se me olvida que Gabriel está conmigo ahí, que tengo mi sagrado, ¿no? Es parte de este aprendizaje, porque normalmente he estado haciendo las cosas un poco a veces sola, otras veces acompañadas, entonces tengo mucho el sentido del yo. Entonces, una disculpa por si se escucha mucho el yo, pero no, estoy acompañada por Gabriel en todo esto de las terapias alquímicas, y le damos la bienvenida a Norma, que ella nos acompaña desde Argentina, es hermana de Sara Virginia Godoy también, que es la persona que presentamos con lo que es el Reiki Lunar. Entonces, yo cuando vi la foto de Norma, me llamó la atención y yo dije, ay, ¿quién es ella? Y empecé a averiguar y empecé a meterme a sus redes y vi unas pláticas ahí. Entonces dije, la deseo que nos invite, que nos acompañe en Compartiendo Vino. Entonces, bienvenida, Norma. Esta es tu mesa. Bueno, muchas gracias, Violeta. Saludos a todos desde Argentina. Aquí en Argentina, como dije, ya es de noche. Buenas noches y buenas tardes para México. Lugar que amo, México, amo, me encanta. Y bueno, aquí estamos para caminar juntos en este nuevo paradigma que es fantástico, en este camino de sanación. De tomar conciencia también, del autoconocimiento, que es muy importante. Sí. Así es. La biodescodificación biológica o descodificación o como os queréis llamar, como os la acomode, yo la conocí otra vez, volviendo a mi experiencia, con mayor entendimiento, se podría decir. Ya había escuchado de ella, pero como que la confundía con el transgeneracional, y yo decía, pues, ¿qué es esto? Pero ya cuando llega un momento en que uno necesita ir a la raíz de muchas cosas, a la emoción del porqué, al porqué de que estoy padeciendo esta enfermedad, por qué es que estoy en esa situación, que como lo dijimos en el título, yo siempre fui una niña de los porqués, una niña de que pasaba y decía, ¿por qué pasa esto? Y le preguntaba, ¿y por qué es? ¿Y por qué lo hace así, maestro? O sea, era una de por qué todo el tiempo. De por qué. El por qué. Una de mis hijas, la más pequeña, también fue la niña del por qué. Ya ahorita ya no es tanto, ¿no? Pero llegó un momento en que yo decía, ¡ay, así fui yo, Dios mío! Entonces, ya comprendí muchas cosas, ¿no? Entonces, fue una niña del por qué. Todavía lo tengo en menor grado, ya he entendido cosas, pero cuando conozco o cuando necesito introducirme muchísimo más a fondo a mi padecimiento de cáncer, es cuando llego a esto. La forma en la que llegué no fue muy profesional. Se me bajó un video de YouTube y me lo mandaron, pero sí me dio una idea del por qué. Posterior a eso, en mi acompañamiento terapéutico con la maestra Leti Mauricio, que es mi terapeuta, ella dio muy parecido con lo que YouTube me dio, ¿no? Entonces, empezamos a hacer una introspección muy fuerte con todo eso, con constelaciones y otro. Entonces, Norma, le invitamos porque me di cuenta, o al menos sentí que nos faltaba mucha información, o siento que como que no tenemos muy bien la super mega idea de lo que es la biodescodificación, y también tiene como que muy poquito, que siento que dio como una explosión y empezó a moverse un poco más. Corrígeme si estoy mal, Norma, y platícanos, pues, el porqué de todo esto. Bueno, primero el por qué, vamos a ir a esos tantos por qué. Uno pregunta, el niño, hay una edad, el de los por qué, que es aproximadamente entre 3 y 4 años. El niño necesita una respuesta concreta, entonces siempre va a ser por qué, por qué, por qué.
Si uno le da la respuesta que el niño espera, no pregunta más, no dice más por qué. Porque recibió, digamos, la información que necesitaba. Cuando esa información no está satisfecha, continuamos preguntando por qué. E inconscientemente lo llevamos también a lo largo de la vida. Por eso vos dijiste muy claro, Violeta, cuando fui comprendiendo, o sea, como que ahora tenés menos por qué. Porque seguro que hay muchas respuestas ya cubiertas. No necesitas más preguntar por qué esta cosa, sino que está satisfecha la búsqueda. Por eso tenés menos por qué ahora en tu vida. Pero ese es el por qué en los niños. Hay una etapa que te vuelve loco con el por qué esto, por qué aquello, por qué para qué. Con el niño hay que ser sincero, responderle de forma práctica, didáctica y clara, y nunca buscar uno la respuesta. El niño tiene que hacer la pregunta y ahí le tenemos que dar la respuesta. Okay. Si el niño queda insatisfecho con la respuesta, va a seguir preguntando lo mismo. Por eso hay que ser sincero y didáctico con los niños. No hay que estar disfrazando nada. Y el niño va a dejar de preguntar, porque está investigando. Si queda insatisfecha esa parte, vamos a seguir con ese comportamiento, vamos a crecer físicamente, como muchas veces yo veo en la terapia. Crecemos físicamente, pero siempre queda ese niño ahí guardado, insatisfecho por algo, siempre lo tenemos escondido. Y salen los comportamientos de la vida, sale. Y cuando uno se da cuenta, en las terapias. Y preguntando sobre lo que es la descodificación biológica es fantástica. Es muy amplia, es muy amplia. La formación es casi un año y hay que seguir investigando. Yo me formé en descodificación biológica en el primero y segundo nivel. Fui durante aproximadamente 6 años asistente personal del director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, Daniel Gambarte. Fui su asistente personal durante 6 años y también estuve al frente de muchos grupos y fui apoyo logístico allá en Guadalajara, México. Así que es un camino largo, un camino de mucha experiencia. Por supuesto, agradezco al director en ese momento la oportunidad. Después dividimos los caminos. También agradecida porque creo que cuando uno divide el camino, cuando ya dice, bueno, ya estoy lista para emprender mi propio camino. Mucha experiencia, mucha información y desde mi forma privada particular yo continué investigando. Yo tengo unos referentes extraordinarios como Bruce Lipton, Joe Dispenza, que él tiene la técnica de la meditación para llegar a la sanación prácticamente al 100%. Entonces, digamos, desde armar mi propio método y desde la experiencia en las terapias y en algunos talleres que di de autosanación ya, la descodificación biológica tiene que ser integral. Tiene que ser integral. Uno tiene que tener herramientas, no solo la descodificación, sino sugerirle a la persona que viene a la consulta algún otro tipo de terapia. Porque no todos hacen ese clic que es la decodificación biológica, ¿no? Hacer esa toma de conciencia. Así que es un camino amplio. La base de la descodificación biológica, perdón, Violeta, son las leyes del doctor Hammer. En toda formación hay algunos que están en contra, que no, pero yo desde mi experiencia, para que las personas puedan comprender lo que son los programas biológicos, tenemos que ver las leyes del doctor Hammer. Y en la primera ley él dice claro, todo conflicto vivido en soledad, sin aparente solución, sin poder verbalizarlo, se crea el bioshock. Y ahí cuando la biología, como quien hablando en argentino, nos pasa la factura. Así es. Acá también así decimos. Nos cargó la huesuda, ¿no? Acabas de comentar algo muy interesante, que es el manejo de que
cuando uno está en este camino de buscar sanar, y sanar no nada más me refiero a una enfermedad, pueden ser actitudes, formas de hablar, formas de conducirse, formas de vivir, formas de comer, diferentes formas, ¿no? Cuando uno desea generar un cambio, porque los otros no nos hacen nada. Los otros lo único que hacen es mostrarnos qué hay que cambiar en nosotros, ya sea porque nos Totalmente. tocó cargar con esa mochilita por transgeneracional y dijimos, yo, a mí, dénmela, yo la agarro. Ya sea porque Tal cual. por eso, ya sea porque por lo que nos adquirimos al momento de nacer y ya sea todo lo que vamos juntando en el nacimiento, en nuestra vida al nacer, ¿no? Entonces, al menos yo he tratado de saber un poco de cada una de las, me he enfocado más en unas que en otras, pero sí trato como de integrar esa parte, ¿no? Buscar diferentes alternativas y formar como un rompecabezas de sanación y de formas de entender, porque no todos comprendemos el lenguaje de algunas cosas y lo más importante de la biodescodificación, que yo es lo que siento que es lo más revelador, es justamente que nos dice aquí, o sea, nos hace nos pone una chincheta, una chincheta en esa situación, en esa forma de manejarte, en esa emoción que en algún momento de nuestra vida no la revisamos, la mochila que cargaste y que no la quieres revisar porque es muy difícil hacerte cargo de que te des cuenta que Juan no te voltea la cara, que Pedro no te dice, no te está ignorando porque te quiere ignorar, que Ana no está enojada contigo ni nada de eso porque ella lo quiso hacer. Simplemente está mostrando algo que debemos de cambiar para lograr una evolución. A lo mejor nunca se va a acabar en esta vida, pero ya trascendiste a ciertas formas, creo Claro, yo. vas tomando conciencia. Una de las cosas que tenemos los seres humanos, que por suerte eso va cambiando, siempre tratamos la culpa siempre es del otro, ¿no? La culpa siempre es del vecino. Yo soy una santa. O sea, no nos queremos hacer responsables, y guarda que no es juzgar a la persona ni juzgar el comportamiento. Son cosas que están en el inconsciente, son programas que están ahí metidos, están ahí, pinchándonos, como quien dice, ¿no? Entonces siempre la culpa es del otro. Muchas veces cuando se entra a la terapia se habla mucho el afuera. ¿Mm? Un momento, ¿cuándo te vas a hacer cargo vos de tu vida? ¿Cuándo? Muchas veces una palabra, bueno, se usa mucho en la descodificación, una palabra cura, una palabra mata. Muchas veces una palabra que decimos en el momento preciso, cuando estamos en el diálogo con el consultante, es la palabra que justamente lo impacta. Y se da cuenta de ese programa que trae. Dice, sí, y comienza a relacionar. Y es ahí cuando está el clic y la persona, una vez que comprende el conflicto, que comprende qué es lo que está sucediendo, lo mejor es soltar la carga, que muchas veces es lo más difícil. Soltar la carga, ya sea de un programa que traemos, creencias, un montón de cosas que traemos grabadas ahí en el inconsciente. Como yo siempre digo, y les sé decir a mis estudiantes, que que les envío un gran abrazo, nosotros traemos programas no de ahora. Detrás de nuestras espaldas, hay 500 generaciones. 500. Es impresionante. Cuando uno toma conciencia y dice de dónde viene viajando, justamente como dice el doctor Hammer, en esa primera célula, y dice algo fantástico él, desde la noche de los tiempos. O sea, cierren por un segundo los ojos y piensen, desde la noche de los tiempos, desde esa primera célula, desde ese primer momento,
desde ahí comenzamos a hacer programas. ¿Mm? Así es. Entonces, es la verdad que la descodificación biológica o biodescodificación, descodificación, o biodescodificación, como la quieran llamar, es todo lo mismo. Las leyes del doctor Hammer, él es el padre, el que deja a la humanidad un legado impresionante, que han tratado, sabemos bien que tratan de taparlo como tratan de tapar muchas cosas, pero Sí, bueno, aquí está la fuerza de la verdad. La verdad, dijo el gran maestro hace más de 2000 años, la verdad los hará libres. claro, Y yo muchas veces estas cosas lo relaciono con esa verdad, con esa ¿no? verdad. Que es fantástico. De ahorita que nombras el inicio de los tiempos, la noche, otra vez me repites, de hecho lo voy a poner ahí en la noche de los tiempos, ¿me dijiste? Sí, la noche, desde la noche oscura de los tiempos, La noche desde allá, oscura. desde la primera célula. Ya después te lo voy a enviar. Viene, es la tercera ley, si no me equivoco, del doctor Hammer. Por Okay. supuesto es mucho más amplia, ¿no? Sí. Mucho más amplia. Pero ese párrafo, yo muchas veces en los talleres, inclusive en la formación, cuando leo las leyes de Hammer, cuando les voy explicando a los estudiantes, esa parte realmente me encanta, me fascina, porque esa conciencia, es decir, desde allá, desde el tiempo, desde lo más profundo de este multiuniverso. Así es. De hecho, Es, eh, si lo analizamos también desde el espacio, pues para que nazcan planetas y estrellas tiene que haber desde una pequeña explosión para que se genere todo, ¿no? El famoso Big Bang. Norma, una pregunta. Ahorita que estás comentando de todo lo que es la generación, lo que tiene que ver con lo que genera tener tantas generaciones atrás de nosotros. En mi familia, curiosamente, no existía el cáncer. O sea, por parte materno, paterno, creo que eran casos muy, muy aislados y nos enteramos hasta que sucedió esa parte, ¿no? Pero a mí, en lo personal, yo traía la necesidad de evitar, porque era la palabra, o de decir, esta enfermedad, como que no me gustaría. Mi papá falleció y parte de sus enfermedades fueron la diabetes. Era una enfermedad a la que yo en su momento decía, ay no, esta enfermedad, y la típico de que los niños, por ejemplo, estamos comiendo un dulce o algo y te dicen, no comas dulce porque te va a dar diabetes, o no hagas esto porque te va a dar diabetes, ay, me va a dar diabetes, y es una cosa que para todo te dicen diabetes, y que si te va a dar el susto, que te va a dar, se te va a bajar el azúcar y te va a dar diabetes, ¿no? Era esa enfermedad era la que yo traía en la cabeza, a lo mejor de que si a mí me tocaba una enfermedad pudiera ser esa o fallecer de un paro cardíaco, o sea, porque mi papá falleció y entonces para mí era como pero que miró el programa, sí, ajá, para sí, era sí. como que el programa, ¿no? Entonces, cuando sucede lo del cáncer, curiosamente, una tía, mi tía adorada, bella, hermosa, chula, preciosa, Lupita Reyes, que en paz descanse, beso tía, ella falleció de un cáncer que no fue asintomática. Yo fui asintomática de cáncer. Pero ella cuando la fui a ver yo, porque fallece en ese momento mi tío, la voy a ver porque fui muy unida a ella en vida. Ella me comentó, no me acuerdo qué hice yo, que tomé algo, me agarré un pastel, no me acuerdo, y me dijo, cuídate porque los reyes somos diabéticos. Entonces, ten cuidado con eso porque yo no me enteré hasta ya casi al final. O sea, ella también dice que no tuvo síntomas y que hasta el final se enteró de que padecía de diabetes, que fue como algo muy chistoso y que ya le votó. Entonces, para mí era como que taca, taca, taca. Entonces, cuando me da el cáncer, yo dije, ¿valga? ¿Que no iba a ser la diabetes? O sea, fíjate Claro. todo, cómo sin querer o queriendo, de programas, ¿no? Eso es lo que voy cuando vamos agarrando cosas de nuestra vida. Entonces, platiquemos un poquito
de eso, de las improntas que agarramos también como por ser hijos, por ser pertenecientes a una familia que lo traemos, Sí. que al final del día nada tuvo que ver y ni de diabetes me voy a morir. Claro, claro, seguro. Pero porque hoy tenés otra conciencia, si no programarías la enfermedad. Primero empecemos por la conexión cerebro a cerebro, sobre todo en los grupos familiares, ¿no? Esa conexión que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, etc. Muchas veces en lo transgeneracional, digamos, un ejemplo, llegan a la consulta personas con diabetes, un ejemplo. Yo tengo diabetes, te dicen así que en un programa de víctimas, ¿no? Tengo diabetes y mis padres también tuvieron diabetes y mis tíos también, o sea, la diabetes vos ves que viaja en la memoria en todo el clan, hasta que alguien hace el clic. Muchas veces los comportamientos de las enfermedades, vamos a la diabetes, digamos que la tengo porque, por una cuestión de ser fiel al clan. Como mi padre lo tuvo, mi madre lo tuvo, es inconsciente, por supuesto que es inconsciente, ¿no? Para pertenecer a la familia, a este clan, cargo también con la enfermedad. Y a lo mejor nada, porque la diabetes no es lo que uno come, ni la diabetes ni ninguna enfermedad, es lo que uno come, si comes más o menos caramelos, si fumas, es en qué estado emocional estoy consumiendo las cosas. ¿En qué estado emocional? Y si yo creo que si comer un caramelo me va a disparar esta enfermedad, por supuesto que te lo va a disparar, porque te estás programando. Estás programada, más te estás programando. Entonces es ahí donde hay que romper esa creencia, hay que romper ese hechizo, como diría el gran Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky, él dice, mientras todas las generaciones mantengan la primera maldición que le hicieron allá al abuelo allá, la maldición sigue viajando en la familia. ¿Pero por qué sigue viajando? Porque el inconsciente colectivo de la familia lo sostiene. Y bueno, exactamente igual son las enfermedades. Entonces, alguien que en el clan que hace el clip y rompe el hechizo. Dice, no tiene por qué seguir sucediendo esto. Y bueno, hace algún tipo de terapia, constelaciones familiares, biodescodificación. O sea, hay muchas terapias en hipnosis. Entonces, ¿por qué es? Desprogramar y reprogramar. Desprogramar el cerebro y lo reprogramo con nuevas creencias. Se tarda aproximadamente 21 días en la reprogramación. Cuando uno quiere cambiar un hábito, no es de un día para el otro. Son 21 días aproximados en que el cerebro, el inconsciente, dice, bueno, sí, esto es lo que quiero. Esto lo voy a hacer. Entonces, es eso lo que sucede con las enfermedades. La parte emocional de la diabetes, la parte emocional, normalmente son personas que tienen mucha resistencia, se resisten. Personas que están permanentemente en enfrentamiento. También la diabetes es la casa dividida en dos. Cuando hablamos de la casa dividida en dos, puede ser real o simbólico. ¿Qué significa para mí la casa? Muchas veces un puesto laboral puede significar una casa. Porque dice que hay personas que pasan horas y horas en el trabajo. Bueno, ¿qué significa para mí? Entonces, después está la sensación de ser dejado de lado, rechazado por la familia, en cuestiones de herencia. Siempre es el conflicto ahí en la familia. Y a eso puede llegar a disparar una diabetes. Y cuando hablamos de una diabetes, muchas veces se pregunta en los niños, ¿no? Que después viene ser insulino dependiente. Cuando se trata de una diabetes de un niño menos de 6 años, ahí hay que ver justamente el proyecto y sentido. ¿Qué sucedió? Claro, ¿qué sucedió en ese momento?
donde el niño iba a ser concebido, qué sucedió en esa casa, en ese lugar donde el niño creció, que él es, que digamos que disparó una diabetes. Si hubo enfrentamientos, separación, si el niño se siente dejado de lado, si hay alguna resistencia, sentir también que se le acabó la dulzura. Muchas veces niños que los padres trabajan todo el día, por ejemplo, entonces pueden tener la sensación de abandono, se me acabó la dulzura, se me acabó el amor, entonces se puede disparar una diabetes. Siempre recordando que toda enfermedad se dispara justamente por un bioshock. No el hecho, porque vivimos conflictos a diario, ¿viste, Violeta? Estamos a diario, digamos. Cruzar la ciudad, ir a otra ciudad, etcétera, agarrar el teléfono, programar enviar mail, o sea, estamos como en estrés. Pero ¿qué nos dispara la enfermedad? Justamente cuando hacemos, ¡pum!, el pico. Después, dentro de los estrés, eso se ve también en la formación, cuando hay varios tipos de estrés, ¿no? El estrés común, el estrés que digamos que lo manejamos, y el último es ese que se nos dispara. Entonces también tener en cuenta eso cuando me hago la autoobservación, a ver en qué estado emocional estoy. O voy a disparar allá y me voy a ir por las nubes, o voy a tratar de, ¿cómo se llama? Como les digo yo muchas veces a mis pacientes, respiro, suelto y confío. Claro, respirar, soltar y confiar es una forma de bajar también los decibeles, ¿no? Norma, aquí la maestra Leti Mauricio nos hace una pregunta que también ya se respondió, pero igual podemos como que ahondar un poquito. Dice, ¿qué hacer cuando yo soy la primer portadora de diabetes? No tengo antecedentes sistémicos de diabetes, por lo tanto no identifico algún programa de identificación o lealtad. ¿Qué hay que hacer? Claro. Respuesta, pero es un programa de 21 días, pero al ser la primera persona, ¿a qué se debe eso? A lo mejor ser la primera. Tendríamos que buscar la emoción. ¿En qué momento ella puede haber sentido una de esas situaciones? Resistencia, su casa dividida en dos, algún conflicto familiar. ¿En qué momento puede haber sentido que se le acabó la dulzura? Posiblemente algún divorcio, posiblemente alguna pérdida, también puede ser una pérdida laboral. Cuando hablamos de pérdida, de ruptura, de división, no siempre es en la vida personal, digamos, a nivel familiar. También uno tiene que ampliar, ver dónde se me hizo ese quiebre en mi vida, que tiene que haber sido, como repito, vivido en soledad, sin aparente solución, y no lo pudo verbalizar. Entonces, ¿qué hizo la biología? Justamente, ¿dónde fue la emoción en ella? A la diabetes. No sé si será diabetes tipo 1, tipo 2, pero tenemos que buscar la emoción. ¿En qué momento a ella se le dispara ese síntoma? Claro, porque es de ahora, es de ella. Ella no es de la familia. Pero ahí está la emoción de ella. A ver, ¿dónde está? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Cuándo le sucedió? Y bueno, y de ahí podemos ir viendo, ¿no? Podemos. Entonces, por ejemplo, uno como parte me voy a ir a otra pregunta, uno como parte de un sistema, ¿se puede crear una enfermedad por el simple hecho de querer pertenecer o continuar, no sé, o cargar el simple hecho de querer, o sea, sí, creo que no sé si me estoy te comprendo la pregunta. Es simple, o sea, si uno puede crear una enfermedad, sea cual sea lo que uno siente, si podés crear
un síntoma, una enfermedad? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Un ejemplo, vamos a un ejemplo que estamos en este momento viviendo, que estamos todos conectados en el inconsciente colectivo. ¿Se puede crear el COVID-19 en mi cuerpo? Sí, porque si yo tengo un simple resfriado, ¿m? Y creo que ya me atacó el virus, voy a tener todos los síntomas y a lo mejor es un simple resfrío. El miedo a la cosa atrae la cosa para que dejemos de tenerle miedo a la cosa. La semana pasada murió un periodista muy conocido aquí en Argentina, Mauro Viale. Y leyendo un poco la historia de él tenía terror de contagiarse de este virus. Terror tenía. Se vacunó. A los pocos días de la vacuna le agarra una infección, o sea, le agarra el virus y muere, o sea, en un par de días. ¿Qué sucedió desde el punto de vista, digamos, de la descodificación biológica o de lo que uno sabe o investiga? Él tenía miedo, terror a esa enfermedad, supuestamente lo que se cuenta en los medios, ¿no? Se vacuna. Él hace la etapa de reparación. Pero como al tener miedo, ese terror, el miedo a la cosa, atrae la cosa para que dejemos de tenerle miedo a la cosa, digamos, su sistema de defensa, al tener miedo, terror, se deprime. Claro. ¿Qué es lo que está pasando con un montón de gente mayor también? Que no se anima, no quiere salir, porque tienen terror. Hay gente que no tiene contacto con nadie y sin embargo el virus, entre comillas, lo ataca. Son personas que están mirando todo el día el noticiero, las estadísticas. Entonces, no pueden salir de ese inconsciente colectivo. Claro. Yo no niego el virus porque los virus y las bacterias son parte de la biología. En una de las leyes de Hammer, él lo dice claro. Y él dice clarito que no por la acción de la vacuna se termina, digamos, la epidemia, sino por el mismo sistema inmunológico que creamos cada uno, ¿no? Ojalá que pudiese haber conciencia y no se caería en esa paranoia que hay. Pero si las noticias dejasen por una semana de pasar justamente estadísticas, muertes, etcétera, etcétera, esto desaparece por completo. Ya nadie más va a tener este virus, ya nadie... Bueno, eso es más o menos lo que te quiero decir, que uno crea en este universo, en este mundo cuántico, puede llegar a crear una enfermedad y puede llegar a crear una pandemia también. Porque estamos todos conectados. Eso es la masa del inconsciente colectivo. Entonces tratemos desde la toma de conciencia, desde otra mirada, ir apartándonos, saliendo de todo esto, para poder ayudar, digamos, no solo a nosotros mismos como seres humanos, sino también al planeta. Poder salir un poco de estas creencias, dejar de crear estas cosas. Estas cosas. Ahorita dijiste algo muy padre que si lo analizamos también desde el punto de vida diario, dijiste que la cosa a la que le tenemos miedo viene, ¿no? Voy a hacer el ejemplo típico de la cucaracha. Todo el mundo odiamos a las cucarachas y cuando parece que la cucaracha sabe que la odias, ahí va contigo. O el perro que dices, es que le tengo pavor a los perros y todos los perros te ladran. Tal cual, o sea, todos los perros te ladran o vas, ay, es que me da miedo que me dé toques. A mí me da miedo, pánico, conectar algo y que me dé toques y parece que le digo, dame toques. Todo el tiempo me están chispeando. En ese caso, tendríamos que ver dónde está tu primer miedo, el cuco. Porque es el miedo al cuco, a ese cuco que nos decían de niños, ¿no? Pórtate bien porque aparece el cuco. Dormí porque está el cuco. Y dormíamos y con ese miedo del cuco que apareciera, si me porto mal bien el cuco, entonces ese miedo a la cosa, el miedo al monstruo, me aparece el monstruo. Entonces, ¿cómo hay que superar esos miedos? Te digo porque particularmente superé muchos miedos. El miedo a la cosa atrae la cosa. Justamente yo tenía terror de volar, de subir a un avión. Ajá. Terror. Bueno, una vez, justamente cuando íbamos a viajar con Daniel Gambarte a México,
Y, y justamente es enfrentar el miedo, pararse frente al avión, frente a la manga y decirle paso, allá voy. Y recuerdo que en un diálogo con Daniel le digo, tengo que viajar, o sea, tenía pesadillas, yo un montón de cosas, y Daniel me dice, recuerdo que me dice, vos no tenés miedo a volar, me dice, no tenés miedo a subirte a un avión, tenés miedo a la caída. ¿Mm? Pero cuando él me dice, ahí me hizo el clic, una simple palabra me hizo el clic, a la caída, no a la caída del avión, yo lo tomé como la caída simbólica, tener ese miedo a la caída de los proyectos, a las caídas en mi vida, el simbolismo de lo que significaba la caída para mí. Y bueno, por Claro. suerte pude volar, me fui y volví. Perfecto, y bueno, después volé a Buenos Aires también en avión, así que fantástico. Pero ve, ese es el clic, esa es la palabra que vos decís, aquí está. Sí, totalmente, porque cuando sucede lo del cáncer, o sea, mi cáncer era por lo que era la traición, o sea, era lo que más mostraba, y nada más dijeron la palabra, o sea, ¿cuántas veces te sentiste traicionada o que te Tal cual. hicieron sentir shit, para no decirlo en televisión nacional? En ese momento fue para mí como un clic y a llorar, Claro, o sea, llorar y hacer como una intro de todo lo que me hizo sentir así, ¿no? Entonces pero también me dije, cuando me dicen tienes cáncer, también me dije, yo me hice esto, yo me hice esta enfermedad, ¿en qué momento me hice esta enfermedad? ¿En qué momento? O sea, esa fue la parte en la que comentas de esa introspección, de la emoción, diferentes cosas, ¿no? Entonces, es que a mí me encanta, para mí es así, ¿qué más, no? O sea, ¿qué más podemos hablar? Ahorita comentábamos, regresando al tema de la diabetes, que hay diferentes diabetes, no tengo entendido, aquí sí, la verdad, perdónenme a todos, no soy, como no me gusta como que andar con lo de las enfermedades, de hecho yo dejé de ver el Doctor House, o sea, se me hacía una serie súper padre, pero dejé sí. de verla porque me metí al baño y veía Mo y ahí me ves lavando como loca perdida porque me empecé como a dije no, o sea, y eso me pasó después de ser mamá. Antes de ser mamá yo tierra, lo que sea comía, donde sea me metía, donde Claro, sea me metía. sí, sí. Pero ya nada más soy mamá y todo me daba miedo, todo me daba que no voy a hacer que se lo pegue a mi bebé, no, Claro, Entonces pero dejé de ver esa serie porque claro. la Sí, traía, sí, sí. entonces hay diferentes, Sandra Narro te manda saludos, Norma. Ay, Sandra, Este, mi amor, un gran abrazo, Sandra, querida. Tengo el placer de, bueno, estuvimos juntas en Guadalajara. Un gran abrazo, Sandra, siempre en mi corazón. Gracias. vamos, uno de los planes que les vamos a tener, aprovechando, a ver cuándo nos traemos a todos para acá, entonces estén pendientes porque queremos hacer eso y que nos vamos a quitar todas las limitaciones para que puedan venir y tenerlos a todos aquí en presente. Pero bueno, dice Perfecto. Normita, a qué se debe la rosácea? ¿Qué es la La, rosácea? la rosácea debe tener en el rostro. La rosácea es el enrojecimiento de la piel. Eso es Ah, la ya, rosácea. ya. Todo lo que es la piel, bueno, la piel es el órgano más grande que tenemos, por supuesto. Todo lo que es piel, todo lo que es piel, ya sea rosácea, o algo que nos aparezca en los brazos, Acné, granos, todo. sea, siempre en la piel el conflicto básico es conflicto de contacto, ¿no? En la piel. Estamos hablando de la piel. Después vemos después cada síntoma, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Dónde apareció? Primero hay que ver en qué momento le aparece a ella la rosácea. Si la tuvo siempre, si le apareció cuando estaba trabajando, en qué momento le apareció. Todo lo que es el rostro también muchas veces se interpreta como tengo que poner, la famosa palabra tengo que poner el rostro. Siempre tengo que dar la cara
por algo. ¿Mm? Qué fuerte. Y estoy en eso, o sea, siempre tengo que responder yo, siempre tengo que estar ahí adelante, entonces aparece muchas veces la inflamación en la piel. También, si algo me ha tocado, o el beso no deseado, alguien que no quería, que ni me toque, ni de pronto se acercó y me besó, dispara ahí también. Alguien que me puede haber tocado el rostro, en este caso, si hablamos del rostro. ¿Mm? Entonces, buscar dónde sucedió, qué sucedió, para que a ella le aparezca la rosácea. Por supuesto que es mucho más profundo, ¿no? Porque la piel es fantástico, como justamente cuando vemos en la descodificación todo lo que es la piel. Habría que ver, eso tendríamos que ver en ella. ¿Mm? Claro. Bueno, entonces, volviendo a la diabetes, porque es un tema, pues ya entré en él. Y vamos, para que me haga clic y que no sea, ¿no? Como ahorita estoy soltando todas las Soltando la creencias. carga, soltando la carga. Soltando, ¿Ah? yo creo que tengo 2 años aventando mochilas por todos lados. Entonces, la diabetes es 1, 2 y 3, si no me equivoco. Es correcto, ¿verdad? Claro, la diabetes, digamos la más común, por decir, es la diabetes tipo 2, ¿no? Que te dicen, Okay. y también todo te programa, ¿no? Porque a veces las campañas de las diabetes, ¿viste? Hagas el test, todo eso es programación. Todas esas campañas son programaciones. ¿M? Y te dicen, no, ya tenés 40, 45, 50, no, te puede agarrar la diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 2, desde la medicina, se relaciona mucho con el estrés, ¿no? Okay. Entonces, bueno, buscar, ahí volvemos a buscar, busquemos, a ver qué pasó, dónde está, dónde está, dónde está escondido el conflicto. ¿Por qué me apareció, entre comillas, esta diabetes? Y vos sabés que dentro de la descodificación, digamos que la diabetes es la más rápida de descodificar, pero la más difícil de soltar, porque la diabetes, uno de los puntos de la diabetes es la resistencia. Justamente, hago esa resistencia, ¿no? Estás en una permanente actitud de defensa, de paranoia. La famosa paranoia. El miedo, muchas veces la paranoia, todo se llama el miedo a la nuca. Acá, esa sensación de que algo está sucediendo. Entonces, buscar ahí, a ver, ¿a qué le estoy haciendo resistencia? ¿Dónde estoy haciendo ahí ese conflicto? La resistencia es el principal de la diabetes. Después puedo buscar qué pasó, en qué momento se fue esa dulzura, eso que sentía, esa protección, qué sucedió, también puede ser una de las causas. Pero por eso te digo, la que más se marca es justamente resistencia, repugnancia. Repugnancia. Vamos a un ejemplo, simple, un ejemplo para que se pueda comprender. En un matrimonio, por ejemplo, que lleva un tiempo de casado y que a veces se está junto por estar junto. Y tengo que ir a la cama al lado de mi marido, acostarme al lado de él. Y ahí empiezo a dar vueltas, estoy haciendo resistencia y en un momento ya me repugna, no quiero ni que me toque. ¿Y cuántas personas, vos ponete a pensar, Violeta, cuántas personas viven ese conflicto? Sí. Y no son capaces de romper las creencias y decir, bueno, o me separo o me voy a dormir a otro ambiente de la casa, donde me sienta más libre, donde pueda dormir tranquila y que no me sienta que me roza, que me toca esto, que ya no lo quiero y no me atrevo a decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a sostener el conflicto, lo sigo sosteniendo y lo sigo alimentando. Entonces, ahí, hacer la autoevaluación, a ver, ¿qué estoy alimentando? ¿Por qué sigo alimentando esto que siento? A lo mejor la persona no sabe que está en conflicto,
No sabe que algo le está sucediendo, pero hay una sensación acá que dice, ¿por qué sostengo? ¿Por qué sigo al lado de esta persona? De este ejemplo que te estoy dando, ¿no? Que es un ejemplo simple, un ejemplo que creo que muchas personas la pueden vivir, o soportar algo en la casa, un familiar, un ejemplo, que esté viviendo, una hermana que esté viviendo en la casa. Entonces esa resistencia, ¿por qué tengo que soportar esto? Por eso te digo, la diabetes tiene muchas aristas y es como fácil llegar al programa, pero es difícil soltarlo. La persona que tiene, ¿por qué? Porque tiene la resistencia. Entonces, le es más difícil soltar el programa y, bueno, por creencias, etcétera. Sí, Así porque que quien tenga diabetes... te comentaba que nos es muy difícil dejar tenemos miedo a dejar de pertenecer, a dejar de que nos hagan a un lado, que nos excluyan. El mayor miedo yo creo que el ser humano es que lo excluyan, ¿no? Entonces, claro. Porque en algún tiempo del mundo lo que hacían era que te desterraban y te mandaban allá a donde... Claro, el destierro. Así es, entonces yo creo que, o sea, era el peor. Bueno, no nos vayamos tan lejos, desde que a Eva se le ocurre comer la manzana, pues la destierran y lo destierran y todo. Entonces ya desde ahí traemos la impronta del destierro. Entonces, imagínate, me pongo en contra de mi familia por alguna razón u otra, pues no, mejor no importa que me cargue la calaca y ahí sigo perteneciendo porque aunque esté toda enferma, claro, toda condolencias o con alguna situación, la que sea, pues seguimos perteneciendo, seguimos siendo parte del clan. Claro. Porque así nos han enseñado, ¿no? Es no, así. ya no. Y mira vos de dónde venimos programados, que vos dijiste, la manzana, le cargaron la culpa a la pobre Eva, ¿entendés? La creencia, el árbol prohibido, nadie, bueno, muchos se pusieron, estudiaron lo que significa, entre comillas, el árbol prohibido, pero para la mayoría del inconsciente colectivo, el árbol prohibido es la manzana. Sí, no es, y no la es verdad árbol, es que la prohibición era justamente la verdad. Bueno, aquí está mi manzana. Pero eso es lo que nos hicieron. Eso es lo que hicieron creer. Porque en realidad el árbol, entre comillas, prohibido, impuesto por la iglesia, yo tengo formación católica, pero impuesto por la iglesia, lo prohibido es conocer la verdad. Cuando el gran maestro dijo hace mucho, la verdad nos hará libre. Pero a alguienes nos conviene, por supuesto, esa verdad, ¿no? Respetando todas las creencias. Yo en este camino que comencé a partir de un gran shock que hubo en mi vida, una pérdida terrible cuando yo tenía 27 años, comencé un cambio de paradigma en mi vida. Y unos cambios, comencé a recorrer todas las creencias. Desde los carismáticos, si bien tenía formación católica, pero del catolicismo está la rama de los carismáticos. Fui a los carismáticos, hice budismo, soy iniciada en el Tao, o sea, empecé un camino para recorrer, a ver dónde es eso que me llamaba mi espíritu, hasta que en el año 2014 apareció la descodificación biológica. ¿Y cómo será que el multiuniverso conspiró a mi favor? Que en el camino este de la descodificación biológica, conozco al director del Instituto Argentino y me convoca para que sea su asistente personal, nada más y nada menos. Claro. Y bueno, todo eso, por supuesto, me abrió un abanico impresionante, ¿no? Que era, hoy me doy cuenta que era lo que realmente mi espíritu necesitaba. Así que siempre hay que entregarse a esa sincronía, hay que entregarse. Desgraciadamente también tenemos programados que las sincronías son nada más cuando obtenemos un gran trabajo, cuando encontramos al hombre o a la mujer de nuestras vidas, que viajamos, nos compramos la casa de nuestros sueños. Esas son las sincronías en las que ya están tan romantizadas, cuando realmente las sincronías no son eso. Las sincronías son todo aquello que te lleve a hacer una evolución a ti, para ti mismo, para tu sistema familiar y también para tu entorno. Eso es Totalmente. son las sincronías, pero como no les hacemos caso,
porque decimos, no, esto no es cierto, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué hacen? Pues nos mandan accidentes, nos mandan enfermedades, porque no sé por qué nos gusta aprender de la mala manera, o sea, no sé por qué no nos gusta aprender, o sea, a golpe y porrazo, como dicen por acá, ¿no? O sea, A golpe y porrazo. no? ¿Por qué no nos cuesta entregarnos a ese momento, ¿no? Cuesta mucho por programación, Violeta. O sea, por eso te digo, mira vos, desde Adán y Eva, desde la mentira de la manzana, y vos me estás preguntando por qué. Ah, si lo hemos hecho durante generaciones todos con culpa. Sí. No atreverse a tal o cual cosa. Sí. Por eso hablamos nuevamente desde la noche de los tiempos. Y el ejemplo de la manzana más claro, imposible. Entonces, Sí, ¿qué hacemos? una de las Vivimos resolviendo conflictos. Porque no nos atrevemos a vivir esa normalidad, como quien dice. Entregarnos a esta sincronía de la vida, llamale como quieras, multiuniverso, Dios, Buda, lo que vos quieras. Pero entregarte a eso es fantástico. Por supuesto que uno lo va aprendiendo, no te digo que yo, la superada. No, tengo también mis altas y mis bajas todavía. Así Pero es fantástico, es maravilloso. así es totalmente de acuerdo. No, obviamente yo he visto que se va trascendiendo las situaciones, ¿no? A lo mejor antes eran cosas muy materialistas, luego uno entra como en un camino un poquito más del yo con el otro, donde también ya dejas como de estar en el conflicto total, porque también esa es otra, ¿no? Cómo nos han enseñado a vivir en el conflicto. Luego llega un momento en que ya quieres como que compartir. Yo ahorita estoy en ese momento de que quiero compartir, pero también es hasta cierto punto, quiero expandir, pero también, a ver, caí, y lo voy a decir tal cual, en un ego donde yo me sentía la ayudadora de Santa María y medio. No, claro. ya, yo te ayudé. Bueno, pero es normal, es normal. Pero lo vas como que pasando, ¿no? Dices, esto ya no, el que quiera, ahora sí, el que quiere, yo doy lo que puedo dar, que es esto, y ya cada quien decide picarle a su computadora y meterse compartiendo vino todos los miércoles, ¿no? Y que haga su clic. También vas como que trascendiendo. Estábamos hablando, de hecho, en la mañana con la maestra Leti, y le estaba comentando de todo lo que lo de las formaciones, prácticamente de lo que viene siendo lo que queremos hacer contigo, porque queremos hacer una formación para acá, con México. Entonces, pero también las que tenemos con Daniel, las que tenemos con Alejandra, el cómo me dices que, y lo digo yo también, va saliendo una cosa y luego otra, pero ya no es la misma. Por ejemplo, antes yo era muy, muy, muy exageradamente matada con mi trabajo. Antes, si me daba sueño, yo decía, no, dame un café porque tengo que seguir trabajando. Ahorita digo, me da sueño y me voy y me acuesto y tiro todo y me acuesto. Si me da hambre, bajo y me da hambre. Si mi computadora, ayer la computadora no me dejaba trabajar, o sea, no me dejaba trabajar y yo necesitando entregar, pero dije, suelto y confío, bye, ya, o sea, no puedo estarme estresando yo misma, porque la computadora no me deja trabajar. Pues ni modo, no quieren que trabaje, pues me voy a la playa, ¿verdad? Entonces, claro, y justamente tener esa conciencia de decir, a ver qué sucede. Porque todo lo que sea forzado siempre sale mal. ¿Me entendés? Siempre creamos otro conflicto. Entonces suelto y confío. Suelto y confío. Y también aprender, porque también esto es un programa, todo es un problema. He tenido un problema. Mira que me pasó un problema. Los problemas, en realidad, usted va a decir, está loca, hay gente que está llena de problemas, entre comillas, y no puede ver la otra cara. ¿Me entendés? El problema realmente no existe. Ustedes piensen en su vida las experiencias que tuvieron. Cuando creían que era un gran problema, termina siempre siendo la gran solución. Claro. La gran solución. Si uno se pone a hacer un remember... Sí, decime.
yo te digo que a veces desaparecen los problemas, o sea, decimos, bueno, pues no sé, ya tengo esta situación, ya no puedo más, ya, que pase lo que tenga que pasar. Haces eso y ¡pum! Se arregla todo. Claro, Ah, todo porque no era un hasta problema. desaparece. Cuando Claro, era un problema porque, que no te dejaba dormir, que te estaba generando estrés, sueño, falta de comida, y ya ahí mismo ya te juntaste 5 cosas, nada más con una cosa claro, que al final del sí, día se sí. solucionó solo. Entonces comiencen a mirar eso. El problema, entre comillas, es la solución. Dejarlo. Porque si no lo puedo solucionar, ¿para qué lo sigo sosteniendo? Y si se va a solucionar, ¿para qué lo sigo sosteniendo? Entonces suelto y vivo la experiencia. Aprendamos a vivir la experiencia. ¿Mm? Así es. Y después uno se ríe, ¿no? Decir, mira el lío que hice y el problema que me hice por esto que al final resultó fantástico. ¿Mm? Ya Por sé. ejemplo, porque comencé mi propio camino. ¿Mm? Un ejemplo, Ah, un puesto laboral. Vamos a un ejemplo simple. Uno cree que va a ser eterno en un puesto laboral y de pronto hay un cambio. ¿No? Los jefes vienen y dicen, usted fuera. Imagínate el problema, entre comillas. ¿Mm? Uno ahí qué nomás barba. se tiene que parar ante eso que uno cree que es el problema, porque termina siendo una gran solución, porque seguro que uno encuentra algo mejor o se reinventa y saca ese potencial que no sabía que lo tenía. ¿Mm? Así es. Entonces, menos preocupación, inclusive cuando la enfermedad, no la tomen como la enfermedad, ay, la enfermedad. La enfermedad siempre es un aliado, siempre. Ujú. Entonces, conecten con ese síntoma. ¿Qué está sucediendo? ¿De qué me está alejando? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Eso es un aliado a la enfermedad, no es nuestro enemigo. ¿Mm? Entonces, eso le puedo decir desde el corazón, conectarse con esas cosas. No tengan miedo, no tengan miedo. Es poder dar ese salto al vacío, como se dice. ¿Mm? Claro, así es. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Sí, Norma, fascinada desde que yo te vi, yo lo platico, desde que yo te vi, gracias. yo digo, encantada de que estés aquí, de que estés perteneciendo al equipo de Compartiendo Vino. Hola, doctora Patricia, también, Patricia Margarita Mullen o Muyen. Un gran abrazo desde Patricia, Argentina. colega de Argentina, una gran psicóloga social, una gran consteladora, Patricia, excelente, la podemos invitar que esté aquí en el equipo también, excelente profesional, Patricia, excelente. Un gran abrazo, Patricia. De hecho, yo algo que me gustaría y los invito, hago la invitación a personas que quieran hablar de lo que ellos hacen. O sea, nosotros podemos hacer un compartiendo vino o un compartiendo pan, como ya lo hicimos con Norma el sábado y sumamos más gente. O sea, nada más el simple hecho de estar platicando y eso ya nos enriquece, ya nos deja información, Totalmente. ya nos da otras miradas, nos da otras formas de pensar y aprendemos. Yo siempre he dicho algo y curiosamente la mayoría de las personas con las que yo mejor relación tengo es con adultos, pero que son más grandes que yo, o sea, no de mi edad, sino mucho más grandes que yo, porque me encanta, para mí es aprender, me hace sentir muy llena de vida el recibir información de gente que sabe. Entonces, claro que sí están totalmente invitados a los que deseen platicar hasta de sus vivencias, porque una vivencia también nos puede mostrar un camino que a lo mejor, un clic, como dice ¿Sí? Norma, para poder hacer un camino o para poder tomar una decisión de algo muy sencillo, ¿no? También son Claro. herramientas. Entonces, si ustedes nos los piden, lo hacemos el sábado también en la mañana, un compartiendo tostada y café, como conocimos con Norma, y empezamos a invitar a diferente gente, ¿no? Gente Perfecto. que Sí, desee sí. participar. Sería genial porque esto ya, la pandemia nos enseñó que ya no hay fronteras. No hay Entonces, fronteras. nos podemos conocer
entre todos y eso se arma una red enorme de energía y fluye y empezamos a fluir y empezamos a conectar. Perfecto. Lorena Martínez, amiga, me tienes bien abandonada. Gracias por estar. Doctora, gracias por estar siempre aquí también. La doctora está tomando la formación con Ale también y la estoy queriendo meter a que se meta a todas las demás, ¿no? Entonces, Norma, gracias por estar aquí en el equipo. Un placer, vamos un placer. A formar la formación más adelante y pues quedan los videos aquí grabados. Se van a ir a Instagram y se van a ir a YouTube. Acuérdense que estamos por todos y como en podcast también. Entonces, compartan y sí. vamos haciendo que la red crezca. Otra cosa que les quería comentar, que mañana ya empieza lo de Norma, los talleres con Norma y el sábado, mañana es jueves, ¿verdad? Mira, digo, jueves. También. Jueves, el 15 empieza y el 16 y 17 los de Alejandra Luna, entonces ya saben, tenemos ahí muchas cosas, lo de Daniel también, estamos hablando con Virginia también para lo de la meditación de las rosas, entonces traemos varias cosas ahí en las que pueden participar. Somos muchos en el mundo, entonces el pedacito de red que podamos hacer está al servicio, ¿no? Muy Gracias. Bueno, Violeta. Y una observación, Violeta, para tu vida personal, una observación que vos dijiste, sí. Los adultos, siempre aprendo de ellos. Amplía la mirada desde la experiencia que uno tiene, ¿no? Amplia. Uno aprende de todo. No solo de los adultos, observa a los niños. Observa a los niños, sí. Siempre nos enseñan. Los adolescentes, la gente mayor, totalmente. Por supuesto, observa todo. Nos enseña, todo el entorno nos enseña, todo, la naturaleza, el amanecer, o sea, ¿dónde está el mensaje? O sea, es fantástica tu mirada porque las personas mayores son fantásticas, se trae ya una experiencia de vida, pero también observemos al niño, todo. Te deja una enseñanza, todo nos deja una enseñanza, y es fantástico, todo, tienes fantástico. A ese tipo de ejemplos para que vean cómo estamos condicionados en la forma de hablar, que a pesar de que yo estoy aquí y le he trabajado mucho el lenguaje, he tratado de modificar eso, a la hora de que vamos ahí como que hablando, se sale. Ahí va. Aparece el programa insertado ahí. Así es, entonces como todavía sigo aprendiendo y ahorita estoy en ese camino, o sea, estoy aprendiendo justamente porque deseo ser algo mejor para mí misma, primero que nada, para poder ser una mejor madre, porque en su momento yo fui una madre muy caótica, fui una madre muy, muy caótica, pero yo era caótica, pero así como era de caótica, amo a mis hijos, o sea, para mí es así como que el amor más grande que he sentido en este mundo. Yo los veo y a mí algo me pasa aquí, no les sé explicar. Entonces, pues gracias a todos por estar aquí compartiendo vino. Alex, ya entraste, Alex, ya también no habías entrado. Un besote a todos, los amamos, sigan acompañándonos, sigan replicando esto. Totalmente. Y los esperamos el próximo miércoles. Un beso. Un beso enorme y un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Un placer. Bye, bye. Un placer.